Bienvenidos, soy el profesor Aldo Ramírez y este es el curso de Química. Vamos a ver ahora la clase número 6. Pero recordemos la clase anterior. En la clase anterior vimos cómo se divide la materia. Y la materia se divide en cuerpos, los cuerpos se dividen en partículas, las partículas en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en partículas subatómicas y las partículas subatómicas en leptones y quarks. También vimos cuáles son los procedimientos para dividir la materia. Por ejemplo, para dividir los cuerpos en partículas utilizamos procedimientos mecánicos. Para dividir partículas en moléculas utilizamos procedimientos físicos. Para dividir moléculas en átomos utilizamos procedimientos químicos. Para dividir átomos en partículas subatómicas utilizamos procedimientos nucleares. Para dividir partículas subatómicas en quarks y leptones utilizamos aceleradores de partículas. Muy bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Pero la clase de hoy se titula Los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Es todo cambio que se realiza en la materia y se clasifica en fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos alotrópicos. Un fenómeno físico es un fenómeno totalmente reversible. Es el proceso por el cual una sustancia cambia su forma pero no su composición química. Es decir, no forma nuevas sustancias, solo cambia en su aspecto. Por ejemplo, el hielo es agua en estado sólido. Si subimos la temperatura, esa agua en estado sólido se va a convertir en agua en estado líquido. Simplemente cambió su estado, cambió su forma, pero no su composición química. El agua sigue siendo agua. Otro ejemplo del fenómeno físico es el lanzamiento de una pelota. Cuando nosotros lanzamos una pelota, la pelota no cambia en su composición química, solo cambia en su estado, de un estado de reposo a un estado de movimiento. Ahora veamos qué es un fenómeno químico. Un fenómeno químico es un proceso totalmente irreversible, es decir, es un proceso por el cual una sustancia cambia en su composición química, se transforma de una sustancia en otra. Ejemplo, tenemos la combustión de la madera, tenemos la oxidación de los metales, tenemos también el proceso de la digestión como ejemplo de un fenómeno químico, también el proceso de la fermentación. Ahora, ¿qué es un fenómeno alotrópico? Un fenómeno alotrópico es un fenómeno por el cual un elemento químico puede estar en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Es decir, mientras que los fenómenos físicos y químicos se aplicaban a sustancias, los fenómenos alotrópicos se aplican solo a elementos. Un elemento, como por ejemplo el carbono, en la naturaleza lo podemos encontrar en forma de diamante o en forma de grafito. Otro ejemplo de fenómeno alotrópico también es el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos es O2, mientras que el oxígeno que nos protege de los rayos ultravioleta es el O3 o también llamado ozono. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy.